Muy buenas tardes a todos. No se escucha. ¿Aló? Em, Buenas tardes a todos. Vamos a partir la última sesión de este interesante workshop. La siguiente expositora es Dr. Tabitha Friedman. Va a hablar sobre el proceso de revelación en familias generadas mediante inseminación con donante, perspectivas de los padres y de los niños en la adolescencia. Dr. Freeman es investigador asociado también del Centro de Estudios de la Familia de UK Cambridge. Hola, primero que todo me gustaría hacer eco de los sentimientos que todos mis colegas han expresado al venir de Cambridge. Muchas gracias por tenernos acá. Ha sido una experiencia hermosa y han sido unos días memorables. Mi presentación será sobre lo que hemos hecho con los padres y los niños y sus perspectivas sobre la donación por donante en la adolescencia. Después vamos a ver algunas cosas más específicas y hemos trabajado con temas bien puntuales. Voy a dar un poco de comentarios generales sobre el estado del Reino Unido, sobre la revelación e informar a los niños sobre su concepción por donante. A un nivel público, mucho se ha hecho para aumentar la apertura frente a la donación con donante y la discusión se focaliza específicamente en la donación de esperma más que en la donación de embrión y de óvulos. Y debería decir que muchas de las investigaciones también se relacionan con la donación. Este cambio a la apertura se refleja en las políticas y tenemos la remoción del anonimato en 2005 y también ahora hay un tipo de cultura de apoyo psicológico profesional que permite una mayor apertura pensando en el bienestar de los niños. También tiene mucho que ver con el derecho individual de saber el origen de aquel donante pero la realidad privada, de lo que voy a hablar, habla de que los niveles de revelación son bastante bajos y hay evidencias de que podría aumentar, pero no hay nada concreto al respecto. Probablemente está aumentando, pero muchos padres no le dicen a sus hijos que fueron concebidos a través de una donación. Probablemente esto se va a hablar después. Y también hay acá que el tipo familiar es muy importante. Entonces hay las parejas heterosexuales no tienden a no contar, pero las parejas del mismo sexo, mamás lesbianas o mamás solteras, revelan mucho más que las otras parejas. En los términos de la investigación en la revelación, puedo hablar de manera general sobre lo que estamos haciendo y lo principal y es importante tenerlo en consideración es que como los padres no les cuentan a los niños, no tenemos muchas evidencias sobre las relaciones familiares o sobre el desarrollo emocional de los niños. Pueden haber algunas pequeñas leves diferencias entre familias. Aún no lo sabemos, sino que depende mucho de los factores que les mencioné. Cuando a los niños se les cuenta, depende de la edad y de las circunstancias, y también es muy importante para la reacción del niño frente a esto. Cuando se le cuenta a los niños en una edad temprana, hay una tendencia de que hay un resultado más positivo con los niños y principalmente cuando los niños son muy jóvenes, la idea es que sepan por quién fueron concebidos y el contarle a los niños se ha convertido en una situación un poco más problemática cuando los niños son mayores. No se ha investigado mucho al respecto,
No sabemos exactamente cómo es, pero pensamos que puede ser un poco menor el problema. Y cuando los padres piensan que las decisiones para revelarle sí o no al niño es sobre decirle al niño sobre la concepción por donante, es que tal vez pueda afectar la relación entre los padres y los hijos y las relaciones familiares. Y cuando los padres no cuentan nada, están muy preocupados sobre el impacto que pueda tener en el niño. Y al final podemos pensar, diría que la decisión de los niños, de los padres frente a los niños, depende de la edad o si se les cuenta cuando son menores, pero ahí hay poca investigación en cómo los padres piensan que esta revelación puede afectar a los niños a través de la edad y cómo los niños se sienten sobre esta situación de ser hijos por donante de esperma y finalmente el impacto de la concepción por donante en la adolescencia. La adolescencia es un tiempo, es una época muy delicada, en donde se desarrolla el pensamiento abstracto, se desarrolla la identidad y probablemente este tipo de situación puede tener varias consecuencias en los niños. Y probablemente puede haber mayores conflictos entre padres e hijos en aquella época. Entonces, este estudio es un programa de acompañamiento comparando familias que han contado y familias que no le han contado a sus hijos. Y la primera fase se desarrolló con los niños cuando tenían entre 4 y 8 años y la segunda fase, en donde yo estuve involucrada, contempló niños que tenían entre 10 y 14 años, o sea, las primeras etapas de la adolescencia. Entonces, este proceso de revelación de los padres muchas veces tenían un tiempo para pensar al respecto y también los niños, los sentimientos de los niños sobre su origen con donante. También el método, usamos 30 familias, 30 familias con heterosexuales y adolescentes concebidos con un donante de esperma anónimo. Hicimos una división en la muestra con 14 niños y 16 niñas entre 10 y 14 años con una edad promedio de 12 años y medio. Usamos entrevistas semiestructuradas, separamos a los padres y a las madres para entrevistarlos y nos dimos cuenta de que habían adolescentes que también ya sabían sobre su origen y los entrevistamos también. ¿Y qué encontramos con esto? No tengo tiempo para contarles todo lo que encontramos, pero tengo acá un poco los descubrimientos clave en la edad en la que se les dijo o no se les dijo. Hay un aumento, como pueden ver acá, entre la edad de 4 y 8, cuando a los niños, en comparación a cuando los niños tienen entre 10 y 14 años en la adolescencia. Aquí tenemos muchos padres estaban felices con esta decisión a pesar de si les dijeron o no antes de la adolescencia. Entre aquellos que les dijeron no se arrepentían de haberlo hecho, muchos dijeron que habían tenido un resultado positivo y que se sentían aliviados y que no había ningún tipo de situación extraña en la familia y que eso fortaleció a la familia. Normalmente también habían sentimientos de felicidad, pero había mamás que se arrepentían un poco de no haberle dicho a los niños un poco más cuando eran más pequeños. Y eso se refería principalmente a que sus parejas preferían mantener la privacidad. En las parejas que entrevistamos, la revelación del papá, cuando él decidió, fue diferente al de la mamá. Y por eso también decimos entrevistarlos por separado. Y muchas veces la mamá le había dicho al niño, pero no lo había dicho a su cónyuge, sino que solamente al niño. Y finalmente hay 9 casos, casi la mitad, de padres que no le habían dicho a su niño
absolutamente, pero le habían mencionado algo sobre tratamiento de infertilidad sin decirles realmente sobre el uso de un donante de esperma. Entonces es algo que tiene que ver con el tratamiento de infertilidad, pero no hay información más detallada. Y los padres pensaban que esto era revelar, pero era bastante complejo para ellos hacerlo de verdad. Acá hay una diapositiva un poco complicada, pero quise resumir lo que había encontrado antes y entre las dos líneas de edad hay un cambio en la decisión de los padres. En el 60% de las parejas no hubo un cambio significativo, pero tenemos acá estos tres primeros grupos que planificaban no contar, que no tenían seguridad o planificaban decirle. Normalmente hay un cambio y habían algunas personas que no estaban seguras, que lo harán en el futuro, que no lo van a hacer. Y entre estos dos periodos de tiempo encontré que 5 parejas se inclinaron a no decir, a una perspectiva de no decir, y los que planeaban decir habían decidido no contar nada, y el que estaba incierto pasó a no contar. Esto tal vez no es sorprendente, pero encontré mucho más sorprendente abajo en la presentación que algunos de los que cuando sus hijos tenían 4 o 8 años, que no le iban a contar nada al niño, ahora cuando el niño era mayor, no estaban seguros, pero planificaban decirle, y no es un descubrimiento nuevo. Voy a dar un poco de ejemplos sobre el cambio de los padres frente a esta decisión de revelar, y de manera muy general es que los sentimientos de los padres frente a la relación a, a la edad de 8 años es que consideran también la relación entre los padres y las circunstancias familiares, y también creo que hubo un impacto muy fuerte del ambiente cultural sobre la idea de estas familias que mantienen el secreto, pero estaban más tendientes a abrirse más. Lo que es interesante es que ambas razones se pueden usar para para que los padres se sientan obligados a contar o no. Entonces tenemos acá el primer ejemplo, es de un niño que crece y empieza a entender mucho más las cosas, y una madre acá que pasó de no tener seguridad a no decir nada, y decía que a medida que el niño se hacía mayor que era más complicado, y decía, creo que decirle ahora sería muy problemático porque probablemente me diría, ¿por qué no me dijiste antes? Y nos meteríamos en problemas, así que en realidad prefiero no decirle nada. Y la mamá en este caso pasó de no tener seguridad a no decirle porque pensó que iba a ser más fácil, pero también porque pensó que su hija no iba a estar segura de entender. El otro es de una madre separada del esposo, y por un lado tenemos a la mamá pensando en decir y después decidió no decir nada, y se sentía bastante culpable por la separación, y habló sobre cómo se sentía culpable, sobre lo que había sucedido. Entonces él pensó que si contaba algo iba a ser el final de la relación entre el padre y su hija. Y en otra dirección de no revelar nada, a pensar en contar. Y a pesar de que el padre estaba comportando mal, la mamá no sabía si contarlo o no a su hijo. Y creo que probablemente es porque mi hijo me pregunta mucho sobre su papá, principalmente sobre cómo era cuando vivíamos juntos, y tal vez se parece un poco a su papá. Y antes era bastante enfocada en decirle que no le iba a decir nada, pero ahora no sé qué voy a hacer en el futuro, y estaba muy focalizada en el comportamiento del padre y entre lo que iba a decir después. Ahora solo quería darle un par de comentarios de los niños con respecto a esta situación. Para ponerlo en contexto, la edad promedio de los niños cuando fueron contados
era 5 años. Se les contó primero cuando tenían 5. Uno de los niños dijo: estoy excepcionalmente contento de que me hayan contado cuando más joven, porque podría haber sido una persona distinta ahora si me hubieran contado después, ya que no se hubiesen construido relaciones basadas en la confianza. De 8 de los niños que entrevisté, 8 de ellos estaban bastante neutrales o positivos con respecto a haber sido contados sobre su origen y aparecieron ser capaces de asimilar esta información. Así que hubo muy pocas respuestas negativas. Un par de cosas que dijeron: me sentí igual, no hizo ninguna diferencia de cómo llegué acá. Y otro dijo: cuando eres joven todo es nuevo para ti, así que es una sola cosa más que aceptas. Y por último, pensando en términos de sus relaciones con sus padres, en discusión, todos ellos realmente entendieron que las implicancias de ser concebidos por donante tenían alguna idea o conciencia de que su padre no era su padre biológico, pero no pensaban que era significativo para su propia identidad. Pensando con respecto al donante, expresaron muy poco interés en el donante de esperma o una curiosidad leve sobre cómo podría ser su apariencia, si soy similar a él o ella, a él, o cosas por el estilo. Algunas citas. La primera: estaba bastante sorprendido cuando mi mamá me dijo, pero después pensé: espera, mi papá no es mi papá físico, pero es el que me ha cuidado a través de todos estos años. Entonces realmente no pienso quién es el donante, sino que de que mi padre es mi padre ahora porque es el que me ha cuidado y eso es lo único que importa. ¿Qué otro? Estoy curioso, pero en realidad no quiero saber sobre él porque no me afecta en lo absoluto. Y pensé en decir que hemos hecho investigación sobre el registro de donantes y mirando en cómo los niños que sí están interesados en saber sobre sus donantes, investigar por qué están interesados. Y los hallazgos son de que sí, hay niños que están interesados en esto, pero tiene que ver con una curiosidad sobre cómo es y cómo eso se relaciona con su sentido de sí mismos. Pero no se debe a una búsqueda de una relación padre-hijo en lo absoluto. Pero ese es otro estudio que podemos discutir posiblemente. Algunas conclusiones. Creo que cuando se investiga sobre la divulgación, necesitamos verlo como un proceso complejo e interactivo entre padres y sus niños, y sus sentimientos y su comprensión de los temas es posible que cambie a lo largo del tiempo. Solamente vas a poder obtener una foto de los sentimientos de las personas en un momento particular. El interés en este estudio es que hubo un movimiento hacia tanto volverse más abierto sobre esto como más reservado. Las limitaciones de categoría con respecto a divulgación contra no divulgación. Hay preguntas sobre qué significa realmente divulgación y qué se entiende, cómo lo entienden los investigadores y la familia. También hablamos sobre las preocupaciones de los padres con respecto a la divulgación y que estos adolescentes podían entender y evaluar la diferencia entre la paternidad biológica y la paternidad social. Podían haber algunas confusiones al respecto. Y finalmente, este estudio refleja la importancia de la investigación cualitativa con respecto a las perspectivas de los padres e hijos. Ok, muchas gracias. Thanks, Tabitha. El siguiente expositor es Dr. Vatsanti Yadva. Su tema de presentación es donación de óvulos entre familiares, interacción entre donantes y receptores y cómo revelaría a los niños. Dr. Vatsanti es un Senior Research Associate, también del Centro de Estudios de la Familia
de la Universidad de Cambridge. So I'm going to be talking today about Voy a estar hablando sobre la donación de óvulos intrafamiliares al estudiar familias de las cuales Lucy Blake habló anteriormente hoy. La donación intrafamiliar es una forma de donación conocida, así que el donante se conoce antes de concebir. Con la donación intrafamiliar hay distintos tipos. Está la intrageneracional, que incluye donación de hermana a hermana y de hermano a hermano. Y en estos casos, el donante está genéticamente relacionado con la persona a la cual le están donando. Así que están estos genes compartidos entre el donante y el receptor. Donación intrageneracional incluye la donación entre distintas generaciones de la familia, por ejemplo, de padre a hijo o de hija a madre o de nieta a tía. Y hay otros tipos de donación conocida también. El donante puede ser ya sea un amigo previamente conocido o un conocido, o puede ser alguien que la pareja conoció con el propósito de tener un hijo, pero no hay una relación establecida. Por ejemplo, la pareja puede conocer al donante a través de un aviso o pueden conocerse a través del Internet. Por ejemplo, ahora hay sitios web donde puedes conocer o contactar un donante o alguien que va a actuar como un donante para el hijo, el bebé. Esta presentación se estará enfocando en la donación intrafamiliar, pero algunos de los asuntos se relacionan con este tipo de donaciones conocidas también. La donación intrafamiliar hace levantar inquietudes con respecto a si la familia se siente, a si las personas se sienten, si los familiares se sienten presionados para donar. Así que si pueden tomar esta decisión libremente o no cuando están enfrentados a un amigo o a un miembro familiar que necesita gametos de donación. Otra preocupación es en relación a la consanguinidad de la donación. Eso significa que los gametos de los individuos que están relacionados genéticamente se mezclan. Por ejemplo, de donación hermano-hermano. De acuerdo a la Sociedad Europea de Reproducción, creen que este tipo de donación es bastante improbable en la práctica. Una ansiedad en particular con respecto a la donación intrafamiliar es con respecto al bienestar del niño resultante. Pueden haber problemas sobre quién es el padre del hijo, y los donantes que viven cerca o que están en contacto frecuente con la pareja pueden tener un impacto negativo en la maternidad de la madre. Entonces, por ejemplo, haciendo sentir a la madre menos empoderada en su rol de madre del hijo o de la hija. Esto puede diferir entre donantes que son miembros de la familia y donantes que son amigos. Puede ser más fácil distanciarse de un amigo, por ejemplo, que de tu hermana. Y no como las donaciones anónimas, donde la pareja puede ser capaz de esconder la donación de las personas alrededor. No tienen que contarle a sus amigos ni a su familia. En el caso de donación intrafamiliar, al menos un miembro de la familia sabe la forma en que se concibió el bebé, y esto puede dificultar la reserva de esta información de la familia. Entonces, aquellas parejas que desean contarle a su hijo sobre la donación por un miembro de la familia puede causar complicaciones adicionales, porque el niño va a crecer sabiendo quién es el donante y probablemente viéndolo bastante seguido. Así que, ¿por qué las parejas usan
este sistema? Bueno, una razón puede ser querer preservar la herencia familiar y reducir también los costos y tiempos de espera para el tratamiento. En el Reino Unido, donde hay una escasez de gametos, especialmente en ciertos grupos étnicos, este método puede ser la única opción disponible para algunas parejas. En el Reino Unido no tenemos cifras exactas sobre cuán común es la donación intrafamiliar. Sin embargo, en una encuesta de clínicas del Reino Unido realizada para la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología, se descubrió que más del 40% de las clínicas recibían una solicitud para donación intrafamiliar al menos una vez al mes, y que estas solicitudes eran principalmente de donación de hermana a hermana. La encuesta descubrió que la donación intergeneracional entre distintas generaciones era menos común, con 29% de clínicas registrando donación de padre a hijo e incluso menos cantidad de sobrina a tía, por ejemplo. Quiero presentar algunos de los datos de algunas de las familias de nuestros estudios longitudinales de niños que se concibieron a través de donación. En casos donde el donante era el hermano o la tía o la tía. 6 donantes de óvulos eran hijas y 3 eran cuñadas. 7 de las madres se entrevistaron al tercer año y después al 7º año y al año 10. La colección de datos se hizo entrevistando a las madres 4 veces cada 10 años y recolectando información sobre la relación de la familia con la donante, sobre la relación de los padres, sobre la donación a otros individuos, incluyendo si le habían dicho no al niño. Entonces le preguntamos a las madres que decidieron que su hermana o cuñada fuera la donante, y en la mayor parte de los casos la sugerencia de la donación vino de la misma donante, y en 2 casos la madre que recibía pidió la donación, y en una instancia fue el padre quien lo sugirió a la donante de óvulo. En términos del papel que los donantes juegan, muchas madres informan que el donante mantiene el rol social dentro de la familia, así que, por ejemplo, como la tía del niño, esta mamá dijo, no sé cómo es la palabra, pero no desapegada, sino que un poco alejada, manda una carta, siempre se lo manda a mi sobrino, ese tipo de cosas. En 2 familias se acordó que la donante iba a jugar un papel especial como la madrina. Probablemente era una manera de permitir que este rol fuera un poco más formal. Tenemos acá en la tabla que la mayor cantidad de las personas informó una actitud positiva. Entonces, de acuerdo al sentimiento de las mamás en sentirse involucradas, tenemos acá que hay pocas que no se preocupan de no mantener el contacto, y gran mayoría sienten un sentimiento positivo frente al niño. Sobre decirle a otros miembros de la familia sobre esta ovodonación, al primer año muchas de las mamás informaron que le habían contado a otros parientes, incluyendo a sus padres e hijos. También al 10º año encontramos una mayor cantidad de miembros familiares que sabían sobre la ovodonación. Sin embargo, no todas las mamás le habían dicho la historia completa a sus hijos. 2 madres comentaron que no le habían dicho a otros que conocían la identidad del donante, y mencionaban sobre la fertilización in vitro, pero no mencionaban la ovodonación. En términos de decirle al niño, cuando el niño tenía 10 años, la mayor parte de los niños tiene pensado decirle su origen. Y 4 madres planificaban decirle
En algún otro momento, a la edad de 3. Otros momentos, evitar la revelación a otras personas. También estar de acuerdo a los sentimientos de la donación y también porque a lo mejor no había deseo de contar. Una mamá dijo que evitó decirle esto para evitar cualquier problema posterior. Imagínense si se fuera a casar con uno de sus primos y ella no supiera de dónde vino, entonces prefiero ayudarla en vez de ocultarle esto. Y la idea es, en algunas culturas, por ejemplo, se acepta tener una pareja con los primos y en otras no. Y generalmente en el Reino Unido la cultura general dice que no es común tener una relación con un primo, entonces el incesto sería una preocupación menor en el caso de tener una donación intrafamiliar. En el caso de que sea una amiga, el donante, hay más posibilidades de decir porque puede haber mayor contacto en caso de haber hermanos. 3 mamás planificaban no decirle al niño y sus razones incluían el deseo de proteger al niño, del deseo de proteger a la madre o pensar que no sabían exactamente qué decir. Una madre dijo que solamente le iba a decir al niño si él le preguntara. Entonces dijo, probablemente no le diremos, pero también esto es lo mismo con el hijo de mi hermana y acordamos que si cualquiera de los niños preguntara, íbamos a ser honestos, pero si no preguntaban, nunca les íbamos a contar. Al 7º año, una madre le explicó a su hijo que su hermana le había donado el óvulo, la tía del niño, y le mostró la conexión que aún existía. Y este niño tuvo una reacción positiva y no tuvo ningún tipo de problema al aceptar esta situación. Entonces, la donación intrafamiliar levanta desafíos bastante intensos. Así que probablemente van a haber muchas más preguntas que conclusiones y en este caso de donación se sabe quién es el donante y probablemente la división dentro de la familia de aquellos que saben y los que no saben puede provocar algún problema. Algunos argumentan que no es necesario decirle al niño en caso de que los papás están relacionados directamente o un adulto es el donante porque los padres todavía aún tienen una relación genética con el niño. Para los niños que saben sobre su origen por donación, es posible que acepten la donación en muchas maneras y algunos también pueden pensar que fueron concebidos con un gameto donante anónimo. Cómo también el donante ve el papel del niño en su vida es muy importante también para el niño y también para los padres. Cuando hablamos sobre la donación entre miembros de la familia, probablemente el donante está relacionado genéticamente a la pareja o tal vez están casados dentro de la familia. Por ejemplo, cuando una cuñada dona un óvulo, son también donación intrafamiliar o para cambiar la terminología o están relacionados genéticamente a uno de los padres, porque la hermana se transformará en algún tipo de hermana adoptiva. Estas relaciones pueden ser distintas de relaciones más tradicionales y tal vez es una manera de diferenciarlas para saber si son familia o no. Y probablemente necesitamos más términos para identificar este tipo de donantes a medida que cada uno despierta distintos tipos de preocupaciones. En el Reino Unido, la donación intrafamiliar puede ser tal vez la única opción para los receptores que pertenecen a un grupo étnico específico. Probablemente no será posible una mezcla de razas porque la hermana va a donar el óvulo. Tenemos un proyecto que nos permita saber más cosas al respecto. Y es una familia que ha recibido óvulos de una familia amiga. Y estamos trabajando con Susan Ingram. Y esperamos que este sea el inicio de poder obtener respuestas sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vasanti, por la interesante presentación.
A continuación, dejo con ustedes a la psicóloga Silvia Jadur. Ella es de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, coordinadora del capítulo de Psicología de SAMER y del Centro Argentino de Psicología y Reproducción CAPSIR. La presentación de Silvia es Visibilidad de la diversidad familiar y procreativa. Es muy fácil, así nomás, con eso. Sí. Con este. Bueno, ante todo buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor Seges, a la doctora Salas, por la invitación a participar en este importante evento que organizó democráticamente la universidad y permitiéndonos a los hermanos latinoamericanos poder intercambiar ideas, proyectos. Yo no tengo, la presentación mía no es un proyecto, sino algunas ideas que tienen que ver con los cambios en relación a la diversidad procreacional y reproductiva. Esta es una frase que en nuestro equipo acuñamos porque nos pareció interesante, que tiene que ver con los desarrollos científico-tecnológicos avanzan más rápidamente que la capacidad que tienen las personas y la comunidad para asimilarlos. Así como existe la historia clínica para los médicos, para los psicólogos, pensamos que la historia es un elemento importante para poder contextualizar y que justamente, si estamos hablando de reproducción y los orígenes de nuestros países son muy diversos. Tiene que ver con la conquista, la colonia, los pueblos originarios, y que en la Argentina, yo hablo específicamente de la Argentina, las corrientes inmigratorias de los siglos XIX y XX, el multiculturalismo, la influencia europea de españoles, italianos, centroeuropeos, rusos, turcos, que realmente nos dejan una marca importante en la subjetividad, como también las producciones científico-técnico-culturales, porque hemos crecido como nación viendo fundamentalmente los países que nos llamamos del primer mundo, los países centrales como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Y que evidentemente tiene efectos en las configuraciones familiares. A partir de los cambios en el siglo XX, ya podemos hablar de esta globalización, los efectos de los cambios de la revolución industrial, la modernidad, las guerras mundiales, Hiroshima, Vietnam, mayo del 68, los movimientos revolucionarios en América Latina, las dictaduras que hemos padecido, la caída del muro de Berlín, el desarrollo en las comunicaciones, del desarrollo tecnológico, la globalización, tienen efectos también en lo que hoy podemos compartir de desarrollos técnicos y qué es lo que pensamos y de qué manera pensamos estas cuestiones, porque tenemos una fuerte impronta de la tradición judío-cristiana y de la familia patriarcal y sobre todo el lugar de la mujer. No olvidemos que en los años 40 y 50 hay por lo menos en la Argentina, hemos tenido una gran impronta de lo que es el desarrollo de la psicología y la creación de las universidades, el psicoanálisis, el feminismo y sobre todo las cuestiones de género. Y yo me centraría un poco en las cuestiones de género porque la mujer, no solamente a partir de la reproducción, es protagonista del pasado, de los cambios y centro de algunas problemáticas actuales que padecemos, por lo menos en Argentina. Por suerte, hubo un cambio, y hay un cambio importante a lo largo de las leyes que se fueron dando, y por ejemplo, es interesante los cambios en relación a las leyes que han surgido y los problemas que siguen existiendo, sobre todo en las mujeres, en relación, por ejemplo, a la anticoncepción, mayor actividad laboral y profesional, la discriminación de la mujer en ese aspecto, las mujeres, cuando acá se hablaba de mujeres solas, yo creo que
no hablamos de mujeres solas, sino de mujeres sin pareja. El sostén económico como cuidadora de niños y ancianos, las mujeres, la posibilidad de elección de la maternidad a partir de la anticoncepción, el incremento de la participación de la mujer en la vida política argentina que surge a partir de 1951 con el voto, el empowerment que ha logrado la mujer a partir de estas cuestiones y un lugar diferente en la cultura y en la sociedad y en las organizaciones sociales, pero tenemos grandes problemas como son los femicidios, la violencia de género, a pesar de que existe un gran trabajo a partir de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, convención conocida como de Belém do Pará en 1996, que habla sobre la equidad de género, el problema de la violencia familiar y la trata de personas y el tráfico de drogas, el índice de mortalidad por abortos realizados en inadecuadas condiciones y el embarazo adolescente. Los formatos familiares actuales tienen estas herencias de la cultura, de los cambios del lugar de la mujer y yo creo podemos hablar de cómo las diferentes modalidades de constitución familiar, ya sea de la varón y mujer tradicional por el casamiento civil y o religioso, con convivencia, las familias ensambladas, las familias monoparentales, ya sea por divorcios o abandonos, y yo hago una diferencia de lo que acá estuve aprendiendo de las colegas que generosamente nos brindaron su experiencia, que yo no hablo de madres lesbianas o de homoparentalidad, nosotros hablamos más de comaternidad y copaternidad. Y no hablamos de mujeres, y hablamos de mujeres sin pareja porque consideramos que es importante poder hablar de que en la subjetividad de la mujer hay un lugar para un tercero, que puede ser un futuro señor que pueda constituir una pareja con la señora, con la mujer, u otra mujer, varones sin pareja, y el tema grande que es la adopción, que en la adopción, en general en la Argentina, los niños, hay menor niños en adopción que familias en condiciones de adoptabilidad. Y yo creo que en alguna medida tiene que ver con las prácticas, con las políticas públicas, que de alguna manera, por suerte, hay menos niños, porque los niños tienen derecho a poder ser criados en sus hogares y ser recibidos la mejor y una vida lo más dignamente posible. En la reproducción humana creo que está entre el deseo y la biología, hay mandatos familiares y culturales sobre lo femenino y lo masculino, cómo funciona la maternidad y la paternidad en el imaginario colectivo, las expectativas de género y los cambios y roles de las funciones en las diferencias socioculturales. Por eso, más que hablar de rol de padre y de madre o de padre y madre, nosotros tratamos de hablar de funciones de crianza en funciones de familia. Hay una gran demanda de tratamientos de fertilización asistida y en relación a la comaternidad y copaternidad y donación de gametas, la gestación por sustitución, que creo que marca los hitos culturales de la diversidad sexual y reproductiva en los siglos XX y XXI. Y acá, cuando hable un poquito más de la ley que hay en la Argentina, en la ley, para que pueda efectivizarse la ley en la Argentina, es necesaria la reforma del Código Civil. Y que en la reforma del Código Civil se habla de voluntad procreacional, porque creemos que es importante, o creo que es importante, el deseo de ser madre y el deseo de ser padre son los que habilitan de alguna manera la posibilidad que después, en este tipo de abordaje tecnocientífico, los niños puedan tener derecho a conocer su origen procreativo, no de identidad genética, pues nosotros hacemos una división entre padre, madre, que es el que cría o cumple las funciones, y genitor, que aporta las gametas. Nos encontramos también, igual que todos, con dilemas éticos, y acá yo tomaría algo de Judith Butler, que es una feminista, que se pregunta si es el parentesco de antemano heterosexual,
Y creo que nosotros como argentinos y en relación a justamente a la diversidad sexual y diversidad familiar, somos muy prejuiciosos porque todavía pesa sobre nosotros esta herencia cultural y esta herencia heredada de las inmigraciones. Las legislaciones. La legalización de la diversidad procreacional estaba legitimada por algunos sectores sociales. Hay implicancias de estas cuestiones en la subjetividad, en los sistemas de salud, en las esferas profesionales y en ámbitos disciplinares diversos. Por suerte, recientemente hay un decreto con respecto a la ley de reproducción médicamente asistida, que es un acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, que realmente es un logro, porque antes de esta ley había leyes muy restrictivas. Entonces los abogados, los juristas que intervinieron en la reforma del Código Civil y que también participaron en esta ley, decían que entre una ley restrictiva es mejor no tener ley y que las asociaciones profesionales de especialistas pudiesen dirimir las cuestiones éticas con respecto a las prácticas asistenciales. Tenemos antecedentes de legislación porque hubo un antecedente que es otra ley que era restrictiva en la provincia de Buenos Aires solamente a parejas heterosexuales casadas en el ámbito circunscrito geográficamente. El tema actual de la ley, que por suerte existe, es que no está implementada. Y para que esté implementada necesitamos fundamentalmente que se reforme el Código Civil, porque ahí se determinan ciertas cuestiones de la filiación, habilitaría la posibilidad de lo que nosotros llamamos gestación por sustitución. En inglés hablan de surrogate y nosotros en la traducción hablamos de surrogados, pero me parece que la posibilidad de hablar de gestación por sustitución es una posibilidad, ya que las palabras tienen peso incluso en la subjetividad. Y tenemos muchas cuestiones para la discusión en relación a si es carácter lucrativo o solidario, si tiene que haber un registro único de donantes. Yo creo que sí tiene que haber un registro único de donantes. Esto que estuvimos hablando toda la mañana con respecto a la donación anónima, no anónima, yo creo que la ley tiene que ser sumamente amplia y democrática para habilitar, pero que tiene que haber respeto por la libertad de elección individual de cada sujeto en una comunidad. Los derechos del niño a conocer su origen procreativo, y acá vuelvo a hacer la diferencia con los padre y madre genética, y como toda política pública depende, y como toda ley, y sobre todo en salud, depende de las políticas de Estado y desde los recursos económicos del Estado. Entonces, y como nosotros tenemos muchos otros problemas de salud, hay que ver cuando se pueda implementar adecuadamente la ley, qué va a pasar con esta situación. Todo lo que estoy planteando son dudas y cuestiones que surgen no solamente desde el lugar profesional, que no fueron consultados adecuadamente para que pueda esta ley surgir, y que de cualquier manera es bienvenida, pero creo que tienen que participar todos en una amplia discusión, porque tiene que haber un órgano del Estado que pueda regular y controlar estas prácticas médicas, asistenciales, porque tampoco se habla del acompañamiento psicológico, pero ¿quién va a solventar económicamente este apoyo, que yo creo que tiene que ser no solamente de información y de counseling, sino psicoterapéutico, porque las personas, sobre todo, que reciben donación de gametos, necesitan procesar intrasubjetivamente lo que es la renuncia genética, porque las mujeres tienen la posibilidad de no quedar librados, desentenderse, porque siguen incluidos en el circuito biológico de la procreación, pero los varones quedan excluidos de este circuito biológico. Y yo creo que son cuestiones también a discutir y a pensar entre todos. Después, ¿quién se hace cargo de la criopreservación? Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver también con el límite de la edad, los límites en cuanto cuántas veces se pueden dar los tratamientos, y el tema, como es una ley que garantiza de alguna manera la accesibilidad a todas las personas en el territorio argentino,
hay que ver, el problema surge por como no tenemos seguridad social, sino que es un sistema de salud tripartito donde están los hospitales públicos, las prepagas y las obras sociales, y alguna otra que me queda por ahí, sino que el doctor Colabianchi me corrija. El tema es que están poniendo obstáculos para que estas prácticas se efectivicen. Después, porque también hay que ver cómo la formación científica especializada de los profesionales en estas áreas, el apoyo PSI y la formación del OPSI. Y bueno, hay muchos antecedentes para que surja esta ley. El primero, la que yo dije de la provincia de Buenos Aires, y una que es fundamental, que es la Ley Nacional de Matrimonio Igualitario. Y aquí creo que es importante hablar de las organizaciones sociales que se han movido en pos de que exista esta ley. Primero, la organización de parejas heterosexuales, pero también está la gran fuerza que la comunidad homosexual y la Federación de Lesbianas, Gays, bisexuales, trans y travestis han generado en la Argentina para que esta ley realmente se efectivice. Después existen un montón de leyes que durante estos 10 años en la Argentina hubo un cambio ideológico, político, de inserción y de posibilidades amplia y democrática que ha permitido que surgieran una serie de leyes como la Ley de Asignación Universal por Hijo, ayudar a la mujer embarazada, bueno, una serie de leyes que por ahí a los ingleses mucho por las diferencias culturales y por el sistema que tienen, están muy lejos de nosotros, pero nosotros en Latinoamérica tenemos que gestionar políticas públicas propias de nuestra comunidad y de lo que adolecemos. Son un montón de leyes que creo que por ahí no tienen importancia, si en alguna, tienen importancia, pero creo que son hilando demasiado fino, porque acá tenemos que pensar ciertas articulaciones entre salud y educación, y la articulación entre los discursos médicos y psicológicos para que realmente la efectividad de los tratamientos y el acompañamiento de los pacientes para formar nuevas familias pueda ser amplio sin discriminación. Una de las cuestiones que decimos que es importante es que acordamos que la maternidad y la paternidad son construcciones simbólicas epocales. La afiliación de un niño corresponde a una convención que se dan los hombres en una sociedad. Reconocerse como sujeto que deviene una progenie y puede engendrar o inscribir la descendencia en una genealogía familiar. Otorgar un lugar simbólico, el nacimiento le otorga un lugar de linaje como sujeto singular en una comunidad de pertenencia. Consideramos, y acá coincido por ahí, creo que Florencia lo ha dicho o alguna colega también, que todo niño es adoptado independientemente a su origen procreativo. Y aquí tomo un concepto de Derrida, que es un filósofo francés, porque creo que los psi que trabajamos en este área tenemos que nutrirnos de la filosofía, no solamente de la bioética, sino también de escuchar atentamente a los médicos, aprender el lenguaje médico y también tratar de hacer un cambio epistemológico en el pensamiento de lo que es el pensamiento médico hegemónico cartesiano. Y por último, todo sujeto tiene derecho a construir una familia y, insisto, con respecto al niño, la primer cuna de un niño es el lugar psíquico de un varón y de una mujer que desea ser padre y madre, que proyectan además transitar la intransferible aventura de crear un nuevo sujeto humano, donde la transmisión a través de la palabra es importante porque constituye el aparato psíquico de un niño, y disfrutar la posibilidad de crear un niño es un derecho de toda persona. Cuanto menos sufrimiento y más placer, más exitosa va a ser la familia. Muchas gracias y disculpen tanta charla. A continuación, y la última presentación de la tarde y del workshop, Rosario Domínguez es psicóloga clínica del programa de reproducción de Clínica Las Condes, y ha estado trabajando además con un grupo de trabajo de la psicóloga de los centros de reproducción de Santiago y de Chile en general. Rosario, incertidumbre y responsabilidad.
Bueno, hemos hablado tanto que casi con pudor voy a hacer esta presentación porque ha sido demasiado interesante y demasiado completo, digamos, el recorrido que hemos hecho por estos temas. Nosotros con las psicólogas que trabajamos en los centros de fertilidad nos hemos estado reuniendo como para ir pensando en voz alta y creando también, tenemos como la expectativa de poder llegar a unos ciertos lineamientos de nuestro trabajo que tomen en cuenta la investigación que hay sobre la materia. Y en este caso nos juntamos con Daniela Solari para reflexionar ambas sobre la aproximación al tema de la revelación a los hijos sobre la historia de su gestación en parejas que están en preparación a ovodonación. Las dos trabajamos en dos centros distintos y tenemos un flujo de pacientes en esta etapa de preparación que van entre 40 y 50 personas al año. Y en el centro de Daniela hay, además de tratamiento de baja y alta complejidad, hay un programa de ovodonación. En el centro nuestro no lo hay. Sin embargo, cuando las parejas después de sus tratamientos necesitan ir a ovodonación, hacemos todo un trabajo con ellos de orientación. Ahora, ¿cómo se va? Lo que yo quiero relatarles es un poco cómo se va dando la secuencia y los elementos comunes que vamos a encontrando en esa secuencia. En primer lugar, hay un momento de trabajo sobre la decisión sobre el tratamiento y la representación subjetiva, o sea, cómo instalamos lo que es una ovodonación cuando no tenemos referente. Nadie de nuestros pacientes creció diciendo si el día de mañana yo no tengo ovocito, voy a hacer una ovodonación. Entonces ahí hay, y nosotros nos encontramos en general en esta etapa de preparación al tratamiento, la pareja está todavía muy como focalizada con el deseo de ser padre, que se ha visto frustrado a veces reiteradamente a lo largo de un periodo de años, o que se ve frustrado abruptamente por un diagnóstico inesperado. El foco son, en primer lugar, los duelos vividos y abrirse una opción que permite vivir el embarazo y mantener el aporte genético del padre. En esta etapa, con frecuencia, vemos expresiones que reflejan dos tendencias en la representación subjetiva de lo que es el tratamiento. Por una parte, una expresión es lo mismo, va a estar dentro de mí, yo lo voy a dar a luz, como una posición que enfatiza la negación de toda diferencia, digamos. O bien una posición más opuesta en que dice, no va a tener nada de mí, no se va a parecer a mí en nada, me voy a sentir a veces mintiéndole a los demás cuando hablen de parecidos conmigo, que enfatiza el temor, digamos, a una diferencia que es amenazante. Ambos son como dos caras de un proceso que se inicia, digamos, a instalar e ir viendo cómo nos representamos y cómo aceptamos, cómo la pareja acepta este tratamiento. En esta fase, nosotros como proveedoras de un espacio de reflexión, se estimula la expresión de ideas, de fantasías, de sentimientos, de sentimientos, de temores, para ir construyendo en su visión el tratamiento, es decir, integrando el óvulo que se recibirá como un complemento a un potencial reproductivo que existe, pero está incompleto. Es decir, hay un deseo, está la salud de ambos, el útero de la mujer y todos sus sistemas biológicos para desarrollar un embarazo. Están los gametos masculinos, pero falta esta célula, que es un material muy valioso, pero que desprovisto de lo anterior no tendría ninguna trascendencia. Es decir, sin negar la pérdida de la capacidad ovocitaria y la necesidad de recibir este aporte biológico externo, poder apropiarse
de él en una forma integrada en la experiencia. Luego del trabajo sobre los duelos y el significado que la pareja va construyendo sobre el tratamiento y que le permite aceptarlo genuinamente, es posible recién introducir en el proceso el tema de proyectarse en lo que serían las implicancias para el hijo. Y ahí, entre otros temas, surge particularmente revelarle o no en el futuro la historia de su gestación. Ahora, con mucha frecuencia nosotros observamos con Daniela que este tema no se lo ha planteado la pareja, no ha sido reflexionado o conversado entre ellos. Muchas veces sí han hablado sobre contar o no a otras personas cercanas sobre el tratamiento que van a realizar. Y muchas veces ellos traen la pregunta, ¿tendremos que contarle a nuestros padres? ¿Tendremos que contarle a nuestros hermanos? Y la mayor parte de las veces ya lo han compartido. Y esto es completamente comprensible por distintas razones. Además que es en sí mismo un tema nuevo y nada fácil, como lo hemos estado reflexionando hoy día, la pareja está muy conectada con el deseo de ser padre y el temor de no poder lograrlo, por lo cual proyectarse en la realidad del hijo también es amenazante, como crearse una ilusión que todavía no se sabe si se va a poder cumplir. Ello hace que en ocasiones hayan verbalizaciones como decir, bueno, primero tengamos el hijo y después veamos cómo lo criamos. Sin embargo, en general, esta invitación a ponerse en distintos escenarios y abrirse a este pensamiento es muy bien recibida por la pareja, porque como ellos expresan, no hay otros lugares donde conversar este tema. Es frecuente encontrar primeras respuestas o inclinaciones frente al tema que son diferentes entre ambos miembros de la pareja, lo cual es normal, ambos enfrentan el tema desde lugares distintos, en relación a que serán sus gametos o no los que estarán ausentes en la gestación. Pero además, ambos pueden tener creencias, visiones o valoraciones diferentes respecto a conceptos sobre la vida familiar. También es muy frecuente que el tema de informar o de no informar inmediatamente se superpone con la percepción de cómo se hace esto. Muchas veces la pareja inicialmente dice, no voy a informar porque no sabría cómo hacerlo, antes de abrirse a esta reflexión. En nuestra experiencia invitamos a la pareja a reflexionar en primer lugar sobre la pregunta de si se sería protector y positivo para el niño y la familia contarle la historia de su gestación, separándolo del tema del cómo y cuándo hacerlo en caso de querer hacerlo. Pero muy pronto llega la pregunta directa, o sea, este es un tema sumamente complejo y entonces surge la pregunta, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? ¿Qué es lo mejor para el niño? ¿Qué dice la investigación? Como pidiendo un consejo muy directo. Y aquí las psicólogas damos información, la que hay sobre el estado de la reflexión sobre el tema, los argumentos que provienen de la filosofía, esto de los derechos del niño, a conocer sus orígenes, los argumentos de la psicología, el tema de los secretos familiares, la verdad en la familia, la protección que puede significar al niño conocer su historia a través de sus padres en un contexto de confianza, intimidad, versus un conocimiento accidental o tardío por otra fuente que podría haber amenazado la confianza en el vínculo con los padres. Y ahí también contamos mucho de esta investigación que hemos ido conociendo, digamos, sobre todo el equipo que hoy día nos acompaña, todo lo que se observa en cómo evolucionan las parejas a lo largo del tiempo respecto a sus preferencias, cuál es también de alguna manera el relato que se ha recogido, el script. Hay algunos estudios muy bonitos sobre esto, pero naturalmente nos quedamos muy cortos. Ellos inmediatamente dicen, bueno, pero lo que ocurre en otros contextos culturales es tan distinto de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pero la entrega
de esta información tiene como objetivo ampliar la mirada de la pareja y en ese sentido ampliar su apertura a ponerse libremente en distintos escenarios, pero en todo caso evita entregar prescripciones que limitan un proceso autónomo. Aquí la idea es empoderar a la pareja de mirar de frente el tema, y así es como les damos también a parejas que se interesan páginas web, revistas a las cuales pueden acudir y leer en mayor profundidad lo que se está estudiando respecto al tema. En general, observamos en el presente un creciente interés por el tema y una cierta mayor inclinación por la apertura de lo que podíamos observar. Ambas trabajamos ya varios años en esto, años atrás. Es algo que empieza a abrirse un poco más, al menos en el diálogo, en esta etapa del proceso. Sin embargo, hay un grupo importante de parejas que rechazan de plano o temen mucho revelar, o bien que lo consideran completamente innecesario porque solo sería una complicación para el niño. Entre las parejas inclinadas por la revelación se manifiestan aspectos valóricos como sentir que el hijo tiene derecho a saberlo y que la verdad siempre es importante y protectora. No podría mantener un secreto así toda mi vida. Es su historia, tiene derecho a saberlo y nosotros somos sus padres. Tenemos una responsabilidad frente a esto. También un claro énfasis en la gestación y crianza como factores determinantes de la maternidad, asignándole una mucho menor importancia a la genética. Yo lo tendré dentro mío, lo amamantaré, será mío, es mi hijo. Entre las parejas que no revelarían al hijo su historia están presentes temores relativos al vínculo y a la pertenencia, que no me sienta su madre, o bien el estigma social. Él lo va a contar en el colegio, puede ser motivo de burla, uno puede verlo como algo bueno, pero nos falta alguien en la familia que no lo va a considerar como todos los nietos o como todos los primos. Respecto al cómo y cuándo de la revelación, conversar con las parejas en un segundo momento sobre el cómo y cuándo de la revelación, cuando una pareja opta por ese camino, es otra forma de profundizar sobre el tema. Si se comprende el relato como una historia y no como una información sobre un hecho científico desconectado de los afectos, la connotación de la revelación cambia y se comprende como una revelación y una información integral a la historia de la familia, con sus elementos amorosos, sus dificultades, sus luchas, sus logros y satisfacciones. Este relato debe estar en el diálogo familiar con los temas de la sexualidad, del embarazo, el cómo llegan los niños al mundo. Al informar tempranamente, antes que el niño tenga formados juicios de valor de cómo son, cómo debieran ser las cosas, o las cosas que se ven más prevalentes y aquellas más excepcionales, y asociado a sentimientos de afecto, el registro que va quedando es siempre lo hablé con papá y mamá. Comprender que la revelación es un proceso que empieza antes que el niño comprenda cabalmente los detalles biológicos implicados, va dando a la pareja una visión más natural y una disminución de los temores a no ser considerados los verdaderos padres. Ahora, en la experiencia clínica que tenemos con parejas que optan por ovodonación, hemos notado entonces que el tiempo se ha generado mayor interés frente a la necesidad de la revelación, de los beneficios que ésta puede presentar y de preocupación frente a la forma de hacerla. Sin embargo, sabemos muy bien que un seguimiento de estas parejas probablemente nos mostraría que en general son mucho más las parejas que no revelan finalmente a sus hijos de sus orígenes que aquellas que sí lo hacen. Y en esta decisión influyen variables culturales, sociales, religiosas, tanto de la pareja, pero también de su entorno social, de su contexto social. La postergación de la maternidad, la formación de nuevas parejas se han hecho una realidad más presente en Chile, y el número de parejas que requiere tratamiento de fertilidad y que requiere ovodonación ha aumentado, y ello ha ido aparejado
con una mayor aceptación de estas técnicas y una mayor aceptación social de las diferentes constituciones familiares. Sin embargo, y eso lo veíamos nosotros en la encuesta que ha sido mencionada, que se realizó acá, sin embargo, esta mayor aceptación y tolerancia a lo que otros pueden vivir se experimenta en forma diferente cuando el cambio o la diferencia llega a la propia vida. Existen entre las parejas temores relacionados con los efectos negativos del vínculo. La representación de la donante amenaza es una fantasía incómoda para la construcción del rol de madre. La exposición al juicio negativo de otras personas y al estigma que pueda afectar al hijo, exponer la propia intimidad. Y por otra parte, las parejas que se abren a considerar el tema de la revelación o se muestran abiertos partidarios de hacerlo, son personas que valoran su deseo y la lucha por el hijo superando obstáculos y que consideran el vínculo psicológico y la crianza como elementos que definen la maternidad y paternidad muy sobre lo genético y que sienten que es una bella historia a contarle al hijo. Perciben a la donante en un rol parcial, no interferente en el proceso, valoran la verdad y la transparencia como elementos esenciales en el vínculo con los padres, de padres e hijos, y consideran protector para el hijo evitar los secretos familiares. Perciben un ambiente social en evolución frente a los temas reproductivos y por sobre todo se sienten autónomos frente a las creencias y prejuicios existentes. Las implicancias para la investigación, bueno, han sido vastamente analizadas hoy día. En general, los tratamientos reproductivos, como se decía, han avanzado, llegando a ser posibilidades médicas muy establecidas a un ritmo que para nada va de la mano con el estudio de las implicancias psicosociales que los acompañan. Esto es particularmente relevante en nuestra realidad sociocultural por las creencias, aspectos religiosos que o ideológicos que las han influido y que generan visiones que limitan esta reflexión autónoma de las parejas cuando se ven expuestas a este tipo de tratamiento. Este es el caso, por ejemplo, de la criopreservación de embriones, donde hay un montón de cosas a estudiar, a investigar, que hoy día perturban en forma importante todavía a muchas parejas, y de los tratamientos, por cierto, con gametos o embriones externos a la pareja y el diálogo familiar que debe ocurrir con los hijos, que son los protagonistas centrales de dichos tratamientos. Estudiar estos temas en nuestra realidad cultural es necesario entonces para ir generando una opinión social que también facilite el proceso autónomo de las parejas y para un acompañamiento más efectivo de las parejas que deben buscar ayuda en la medicina reproductiva. Muchas gracias. Can I have the screen, the first of your slides, which is a very beautiful slide, I think, which reflects all what we've been talking about. Yeah, the first one, that one. Oh. It's amazing. Huh? The picture. Yeah, I will comment on that. Bien. Quise poner eso ahí porque es una muy bonita foto, nada más. Sí, así es que comenzamos la discusión. ¿Hay alguien que le gustaría abrir fuego? Por favor. Bueno, la verdad que un lujo este cierre, digamos, de esta maratón que venimos haciendo desde ayer, así que felicitaciones a todos. Y quizá a modo de síntesis y de reflexión, como para seguir pensando, lo que venimos hablando es, o lo que se viene pensando es de el anonimato versus la apertura, fundamentalmente. Y entonces, con respecto a la apertura, la pregunta, aparecen tres planteos. ¿Qué, a quién
y cómo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué contamos? ¿Sí? Y ahí entra a tallar, como bien hizo el profesor Richard ayer a la mañana, la diferencia entre qué se cuenta, digamos, o sea, se cuenta cómo se llegó o hay un donante identificable, hace falta, digamos, ¿qué más hace falta? Sí. O sea que acá hay una primera distinción en el qué contamos. Después creo que hay una diferencia cultural y social como muy importante entre nuestros países, que tienen una raigambre mucho más latina, y los países sajones, porque, digamos, la diferencia en la constitución de las familias, más allá de cómo sean constituidas, y el vínculo, digamos, social, hace que de pronto nosotros tengamos una cultura de compartir más, tanto en lo social como en lo familiar, todo lo que nos pasa, con lo cual también hay un condicionante acá de que muchas veces dentro del entorno de las familias que se arman a través de la reproducción asistida, más allá de gametas utilizadas de donantes o no, esto circula. Los mismos pacientes son los que abren la información en su entorno aún previo a la llegada del hijo, con lo cual esto implica que no, digamos, casi diría como hay una obligación o hay un deber que ellos asumen de tener que contar y de relatar al hijo, si de la afuera sabe, el hijo también lo va a tener que saber. Y esto creo que la diferencia está en cómo nosotros vivimos nuestras relaciones sociales y familiares, que es distinto al mundo sajón, ni mejor ni peor, pero diferente. Y creo que la clave de todo es, hablé del qué, hablé de la quién, y hablar del cómo, ¿sí? Yo creo y estoy convencida que en el relato de la historia del origen no es tanto el qué se cuenta, sino el cómo se cuenta. En la medida que haya un mensaje amoroso, un mensaje que hable de cómo este niño o estos niños están antecedidos, digamos, y anticipados desde el deseo, todo lo otro se allana. Muchas gracias por la intervención. A mí me parece que casi todas las presentaciones que han hecho los distintos investigadores de Cambridge han reforzado el tema de las relaciones personales como el elemento más sanador, el elemento que homogeneiza todo. Y eso me hace pensar que hablamos mucho de las diferencias culturales y hablamos mucho de que somos distintos en Latinoamérica, de lo que es el mundo anglosajón. Y sin embargo, un óvulo de Estados Unidos se fecunda perfectamente con un espermio latinoamericano. Y un embrión traído de Italia se implanta perfectamente en un útero del Ecuador. Y nos enamoramos transculturalmente, y nos enamoramos bien, y nos queremos, y tenemos hijos transculturales. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Yo creo que son imaginarias las diferencias. La diferencia está en cómo enfrentamos las cosas, no las cosas mismas. Las cosas son las mismas. La realidad, los problemas son exactamente los mismos, creo yo, en distintas culturas, pero acá nos cuesta, como diablo nos cuesta, mirar la realidad como realidad sin las decoraciones propias de las morales religiosas. Todo lo más. Cola Bianchi, ¿quieres seguir esa línea? U otra. Tenés toda la razón. Yo cuando entré a la biblioteca pasé a ver y veía los libros que quemaban en septiembre del 73. Y nosotros pasamos lo mismo. Entonces, no hay tanta diferencia. No hagamos más reverencias. Somos todos iguales. Los que tenemos la posibilidad de trabajar en los dos mundos, no hay, es lo mismo, todos sentimos, nos enamoramos. Lo que sí puede ser que la historia que viene de atrás empuja, apoya, pero de todas formas, así como cuento muy rápido una anécdota que en la Argentina sale un artículo en un diario muy serio en donde decía que la homosexualidad era un problema genético. Entonces, a la mañana un prominente médico en Rosario lo llaman y dice, sí, es una enfermedad genética que cuando la genética sea terapéutica
lo va a resolver. Es decir, fue el absurdo más grande que hay. Entonces uno dice, ¿dónde estoy? Esto sucedió hace 2 años. Pero de la mano de eso que decimos que en Inglaterra está más avanzado, alguien presenta una diapositiva donde una criatura en un bus escolar recibe la burla de los compañeros porque tienen los dos padres gay y ella se siente mal que no lo defendió. Entonces yo creo que no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que nosotros hemos estado más golpeados por lo que son las dictaduras, no dejarnos crecer, estar más atávicos, pero es la lucha tanto como final de conclusión que digo, acá hoy vinimos 1 o 2 clínicos, y de Argentina estamos a 2 horas de acá. Vinieron psicólogos, vinieron sociales, y yo te lo decía, Fernando, es decir, sin ser obsecuente te lo dije, todo lo que hace Fernando da magnetismo y es seguridad de que un congreso va a estar bien hecho. Y vinimos 2. ¿Por qué? Porque lo social es lo que todavía nos condiciona a tener un atávico, algo atávico, y es lo que tenemos que romper. No es tanto lo que pasa social, sino es lo que sentimos que nos pasa, que es muy distinto. Como dijiste, nos enamoramos igual todos. Allá hay una pregunta, gracias. Y luego, allá arriba, la doctora, y luego Sofía. Hola, buenas tardes. Han estado muy interesantes las ponencias. Yo quería hacer un alcance en relación a lo último que estaban hablando de las diferencias culturales. Me parece que cuentan tanto como las diferencias individuales. Es decir, la particularidad de cada caso en la transmisión de la historia a los hijos que se conciben por estas técnicas es fundamental. Porque más allá de cómo se cuenta o en qué momento se cuenta, me parece que el punto de partida está en cómo se autoriza una mujer como madre de un niño, aunque genéticamente no esté emparentada con él. Es decir, si la genética tiene para ella, según su historia, un peso particular para considerarse mamá o no. Porque en mi experiencia clínica, para algunas mujeres, cuando en su historia, por ejemplo, hay antecedentes de abuso sexual, cuando han sido hijas de violaciones, cuando han sido hijas adoptivas y no se les ha revelado a tiempo y demás, todo eso tiene un peso a la hora de aceptar seguir adelante o no con un tratamiento con óvulo de donante, y al contrario, ¿no? Entonces, en nuestros países donde las historias de la conquista, entre comillas, una cuestión bien discutible, tienen un sesgo importante en esto de lo que hablan algunos sociólogos chilenos de los hijos guachos, ¿no? Los hijos nacidos por violaciones. Me parece que ese es un contexto que necesariamente hay que tener en cuenta como trama histórica y simbólica que tiene que ver con estos tratamientos. Muchas gracias. Antes que le llegue a Sofía, quizás, pásaselo si quiere a Sofía. Tabita, tú mostraste datos de donación entre familiares y que entendí bien o mal que entre familiares, perdón, Basanti, sorry, a lo mejor también lo conoces tú, ¿no? Entre familiares no hay disclosure. ¿Lo entendí mal o no? I can repeat it in English. The question is, La pregunta es si la donación entre los miembros familiares había revelación o la actitud más frecuente es no revelar. Porque las dificultades que puede causar en las relaciones futuras son la identidad de la madre frente al progenitor. Sí, trabajamos con este pequeño número de familias que les mostré y hubo solamente una familia en donde de 5 que le dijo al niño, pero ahora comenzamos un estudio más grande para saber cuando una familia tiene un donante interno o no.
Entonces no sabemos exactamente, hay muchas dimensiones de que hay muchas personas que ya están contando, pero también eso no se ha revelado en la donación intrafamiliar, eso lo vamos a saber ahora. ¿Pero ustedes esperan que haya menos revelación en esas formas de donación? En este estudio podemos decir que sí, que tal vez hay una tendencia a menos, pero hay muy pocos estudios sobre esto. Hay muchos problemas porque podríamos decir que los padres están más dispuestos a decir porque tienen una conexión genética, porque usaron un óvulo de su hermana para tener un hijo, probablemente, no sé cuál es la palabra. Y ellos se sienten como una fuente de confusión y claramente sí, entonces podemos ir para cualquier lado, tenemos que averiguarlo aún, no sabemos. My question is for Chavira. You show data regarding the disclosure of sperm donation. Your perception is that difficulties, any apprehension about ovule donation are similar, or in some way the mother, by having this embryo, heals the external situation of the donation that may be in the male case, that is still like a little noise, sort of saying. I can do it in English. That would be really great. Sorry. Well, what I'm trying to ask, do you think is there any difference? ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre la ovodonación y la donación de esperma de acuerdo a la revelación y la dificultad de decirle a este niño es que hay alguna diferencia? Hay muchas diferencias. Hablé mucho más de la revelación de la donación de esperma que de óvulo, pero en realidad estas ideas sobre la paternidad, de proveer el semen, hay una relación mucho más, hay una conexión mucho más fuerte. Y hablando a partir del Reino Unido, pero está bastante extendido y los padres se sienten más cercanos a esto, y de acuerdo a la donación de óvulo claramente van a tener un hijo, entonces la identidad de la madre no está cuestionada de la misma forma. Entonces hay muchas diferencias, y a menudo en la investigación, en las políticas y las discusiones sobre la donación de óvulo todavía no se reconoce mucho. Pero hay muchas preguntas al respecto, no sé cuáles son las respuestas al respecto, pero claramente hay muchas diferencias en el impacto al revelar. Sí, porque hemos hecho una investigación con familias con donación de esperma y óvulo y las comparamos y encontramos mayor número de familias con la donación de óvulo que le dicen al niño sobre esta situación comparado con la donación de esperma. I'd like to add that I Una de las think that cuestiones one of the importantes, tanto en ambos tipos de donación, es lo que le pasa al receptor con respecto al otro. Digamos, en la mujer, ¿qué le pasa cuando recibe el embrión con el semen donado? ¿Y qué le pasa al varón cuando se asume la paternidad a partir de la donación del ovocito? Es decir, ¿qué les pasa a los miembros, a la otra parte de la pareja? Que ese es un tema que también hay que procesarlo. No alcanza solamente con el varón por un lado y la mujer al otro. Estoy de acuerdo con lo que las colegas inglesas plantean y que me parece interesante porque las diferencias es lo que nos hicieron pensar las diferencias en la donación de una y otro cuando escribimos
los libritos, publicamos los libritos con respecto a los niños, porque hay diferencias y que tienen que ver con las diferencias de género y las renuncias genéticas en uno y otro caso. Estoy de Muchas acuerdo. gracias, Silvia. I agree with you. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Alexandra. Hola, quería comentar desde esta conversación que ha estado un poco en el aire de cuán distintos o cuán similares somos. O sea, yo creo que hay un poco las dos cosas. Y solo quería comentar para el caso de América Latina y de Chile, y que yo creo que sí hay una diferencia significativa, que son la importancia que tienen los lazos de sangre en las sociedades latinas. O sea, somos sociedades profundamente familisticas y eso se ve en una diversidad de indicadores. Por ejemplo, nuestra vida social es generalmente con la familia y eso es en todos los estratos sociales. Las familias también son nuestra forma de conseguir trabajo, para las clases altas de conseguir privilegios, para las clases más bajas de sobrevivir o lo que sea. Pero ahí hay un tema, entonces, a mí algo que me ha dado vuelta es que, claro, ahora llega la tecnología, pero el contexto social y familiar es distinto, digamos. Y ahí quizás el otro, también, quizás diferencia importante es el tema racial, ¿ya? Porque nosotros en América Latina somos sociedades coloniales, con un pasado colonial, y eso crea un sistema casi de casta, no de clases sociales, que es una mezcla de color de piel, con privilegios económicos, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, es importante, por ejemplo, cuando antes se mencionaba el tema de la adopción, que sea parecido físicamente, porque la carga de eso es mucho mayor a veces acá. Así que nada, plantear más preguntas solo en ese contexto. Muy bien pensamiento. Muy bueno. ¿Alguien quiere decir algo más? Does anybody want to add anything from the British Isles? No? Yes, Martin. Could I just make one comment about intrafamilial donation? Simply point out that there is a technique used in some clinics where a family member will donate, but that donation is held in a pool. Yes. And then it may or may not. Y puede ser o no usada. Hemos hecho eso por muchos años, sí. Los números en Inglaterra son muy pequeños, pero casi la mitad son usadas y la otra mitad no son usadas. Creo que es importante reconocer esa técnica porque podría dar lugar a otras posibilidades. En el caso de donaciones o con respecto a amigos. Esta situación en Inglaterra, donde tenemos una escasez tremenda de óvulos, deberíamos pensar más en estimular la donación intrafamiliar, pero no necesariamente que sean usados directamente. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de estos 2 días. Yo pienso que los locales, todos los de acá, somos privilegiados de haber tenido un grupo tan distinguido de gente con nosotros y queremos agradecerle enormemente la facilidad y la abertura con que han compartido el conocimiento. Esto es una cosa que no es habitual en nuestras especialidades, en nuestras áreas. El compartir lo que uno sabe, el estar abierto a divulgar sin la sensación de competencia que caracteriza en tantos aspectos a la especie nuestra. Así que quiero agradecerle mucho. Y he dejado esta foto ahí porque me parece que es lejos la más significativa de lo que se ha desarrollado en estos 2 días. Hay fundamentalmente 3 modelos de primates, de comportamiento sexual y social de primate. El del cual venimos nosotros, los monos antiguos, el gorila, es un macho dominante con un grupo de hembras que él protege, no acepta a nadie más reproductivamente en esa cohorte y combate con los jóvenes que muchas veces
No, ya voy a evolucionar, espérate. Y que combate con los jóvenes justamente por esta dominancia. Luego están el marmoset. El marmoset es un monito pequeño de la selva del Amazonas. Son comunidades feministas, pero ocupan el mismo concepto, pero con distintas estrategias. Es una comunidad feminista en que hay una sola hembra que se reproduce en toda la comunidad. El resto de las hembras, todo lo que hacen es acarrear las crías cuando van migrando. Pero la diferencia es que no combate con el resto de las hembras, sino que les bloquea la hipófisis a través de feromonas. Y hoy día está identificada la feromona, está identificado el receptor, y es un modelo maravilloso, pero siempre de dominancia. Y luego está el marmoset, el más nuevo que ha aparecido y que vive en el centro del Congo. Y eso es lo que me recuerda la manera del comportamiento sexual y social del marmoset. El marmoset no hay dominancia, no hay violencia, no combaten unos con otros. Y cuando migran y encuentran un lugar donde hay harta fruta, donde hay harta agua, donde hay abundancia de todo, tienen una actividad sexual orgiástica durante semanas, machos con machos, machos con hembras, hembras con... sin ninguna distinción, y luego se suben a los árboles y comen y juegan. Y lo que uno ve en el comportamiento sexual y social de ellos es que no hay dependencia, es decir, un tío juega con uno bebé igual como jugaría con el de él, y están todos coqueteándose entre todos. Y eso es lo que me hace ver acá. Ahí hay una abuelita con una hija. Se fija que no hay pertenencia. La pertenencia es tribal. Y yo creo que si esperamos suficiente tiempo, hacia allá podemos ir. Y ahí no importa la genética, lo que importa son las relaciones. Eso es todo. Eso era todo. Los invito a seguir trabajando en esto más adelante. Hay acá en nuestro programa hicimos una encuesta de reproducción en Chile, bien interesante, que está aquí. Los que no lo tengan lo pueden recoger de acá. Y que estudia en 1.500 personas una encuesta científicamente muy bien realizada, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que sabe respecto a tecnología reproductiva, donación de gametos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos discutido acá. Así que los que quieran lo pueden tomar de aquí. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Esto está en un streaming para los que quieran repasar o los que quieran compartirlo, y lo pueden encontrar en www.SOCHOG, es más fácil, Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, y en la página web de esta universidad. En esas dos fuentes está el streaming de los 2 días.